Muy bien. Perfecto, sí se escucha, ¿verdad? Para que no se entrecorte la comunicación, voy a proceder a apagar mi cámara un momento. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo están, alumnos? Voy a compartir la pantalla y por favor me indican si se logra visualizar. ¿Se logra ver? Sí, por favor me confirman si se logra ver lo que estoy presentando en la pantalla. Perfecto, perfecto. Un segundo y comenzamos. Bien, vamos a dar inicio a la clase. Hoy es la clase número 3 sobre clasificación de productos farmacéuticos. Bien, ustedes ya me conocen, soy el doctor Carlos Baudouin. Bien, comenzamos con la pregunta, ¿qué es un producto farmacéutico? Se conoce como un producto farmacéutico a un preparado de composición conocida, rotulado y envasado uniformemente, destinado a ser empleado en la prevención, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad. También la conservación, recuperación y la rehabilitación de la salud del paciente. Estos fármacos tienen una clasificación dependiendo para qué enfermedades han sido creados. Tenemos una breve historia de los medicamentos. Farmacología como ciencia empírica se inicia cuando en la antigüedad se empleó por primera vez una planta para tratar una dolencia. Dicha práctica se realizaba en todas las culturas de la antigüedad. En el año 3000 a.C., los babilones fueron los primeros en registrar en sus tablones de arcillas las primeras denominadas recetas. Hipócrates describe que el organismo estaba descrito por 4 humores: la sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Es el primero en citar fármacos como por ejemplo la escila, el opio, la genciana, beleño, azufre y arsénico, por lo cual a Hipócrates se le denomina el padre de la medicina. Tenemos aquí una representación de Hipócrates, quien vivió del año 460 al 307 a.C. Bien, los productos farmacéuticos para fines de registro sanitario están comprendidos tenemos medicamentos, productos biológicos, productos médicos, productos dietéticos y edulcorantes y medicamentos herbarios. ¿Cuáles son los productos farmacéuticos? En esta denominación entran los medicamentos y también entran los cosméticos. Ambos constituyen categorías muy amplias en las que podemos encontrar distintos artículos. Sin embargo, todas sus variantes forman parte de los productos que se pueden encontrar en un establecimiento farmacéutico. Ahora vamos a ver el concepto de medicamento. En esta categoría entra toda sustancia medicinal que cumpla determinadas funciones. Estas pueden ser prevenir, tratar, diagnosticar, aliviar, paliar o curar enfermedades. Para ello, afectan a funciones corporales o al estado mental, teniendo en consideración
que dichos productos farmacéuticos podemos clasificarlos en medicamentos con prescripción y sin prescripción médica. A ver, aquí les voy a preguntar, ¿cuál creen ustedes que sería la diferencia entre los medicamentos con prescripción y sin prescripción médica? A ver, los voy leyendo en el chat. Sí, está bien, pero ¿cuál creen ustedes que es el fundamento para que un medicamento se venda con receta y el otro sin receta? Muy bien, a ver, los voy a ir leyendo. A ver, me están, Kelly indica, los medicamentos con prescripción médica pueden ser aquellos que si abusas de su uso podrían afectar tu salud. Con prescripción los antibióticos, sin prescripción paracetamol. Roxana indica la automedicación. Miriam son de uso libre. Fanny, por ejemplo, los ansiolíticos deben ser bajo prescripción médica. Suelto contenido químico, función. A ver, ya. A ver, tenemos que tener en cuenta el concepto, ¿no? Los medicamentos de libre acceso o de libre venta son los medicamentos que se pueden expedir sin receta médica, sin ningún tipo de prescripción, ¿no? Estos medicamentos son principalmente utilizados por los consumidores bajo su propia iniciativa y responsabilidad. Son medicamentos que en muchos casos no tienen un efecto colateral demostrado tan fuerte, ¿no? Entonces, pero existen algunos criterios para definir un medicamento sin receta. Por ejemplo, hay leyes que van a amparar a que un medicamento se venda con receta o sin receta. Principalmente los medicamentos que se venden con receta médica son los antibióticos o, en el Perú, por ejemplo, los medicamentos que pueden producirle dependencia a la persona. Estamos hablando, por ejemplo, de las benzodiazepinas. Los antibióticos también, porque como les comenté en las clases anteriores, se va a producir la resistencia antibiótica. Y también, como les indiqué, el Perú es el país con más alta tasa de resistencia antibiótica a nivel de América Latina. Entonces, hay medicamentos que se consideran inocuos, como por ejemplo el paracetamol, que se puede vender libremente, sin receta médica, en cualquier país, ¿no? Es el paracetamol que en otro mercado, como el americano, se conoce como el Tylenol. Otro medicamento que podría denominarse inocuo sería la aspirina. Referente a los AINES, el ibuprofeno, el Selectib. Y respecto, pues, como les reitero, los antibióticos siempre deben ser recetados. ¿Por qué? Porque el médico les va a recetar, según su caso, la dosis, cada cuántas horas lo deben tomar, por cuántos días lo deben tomar. Porque hay medicamentos que son específicos para cada caso. Entonces es por ello que el médico hace la receta como corresponde. ¿Sí? Entonces, eso era lo que les quería pues indicar.
A ver. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Eso era, yo cuando paso de las diapositivas a la zona de los comentarios es cuando hago alguna pregunta, porque me interesa leer lo que los alumnos van escribiendo, me interesa saber lo que ustedes escriben para poder darles mayores alcances. A ver, Fanny Tabada indica, a veces el paciente no sabe que es alérgico y puede tener una intoxicación. Por supuesto, ¿no? Puede tener algún tipo de reacción alérgica, algún tipo de reacción de histamina. Muy bien. Tenemos ahora la clasificación de los medicamentos. Primero tenemos los antipiréticos. ¿Qué es un antipirético? Es un medicamento que va a regular la temperatura, va a regular el aumento de la temperatura. Tenemos, por ejemplo, el acetaminofén de 500 miligramos, que sabemos que su nombre comercial es o paracetamol o Panadol. Y el Tylenol es la presentación americana, pero como les indico, aquí está, este es el nombre genérico, acetaminofén de 500 miligramos, y en la presentación americana, que también lo están vendiendo aquí, como Tylenol, que es tal cual, paracetamol de 500 miligramos. Ahora, el Tylenol, como tal, va a costar mucho más que el paracetamol. Y el paracetamol va a costar mucho más que el acetaminofén. Pero sabemos que es lo mismo, solo que uno es de marca, el Tylenol, el paracetamol se considera genérico y el acetaminofén también. Tenemos aquí las dosis del paracetamol. Se sabe que el paracetamol es un medicamento analgésico y antipirético. Entonces, en vía oral se va a recetar de 10 a 15 miligramos por cada kilogramo de peso. Y para la fiebre es cada de 4 a 6 horas. Respecto a las consideraciones y efectos secundarios, no tiene efecto antiinflamatorio ni agregante plaquetario. No produce erosiones ni úlceras gastrointestinales. Pero produce riesgo de hepatotoxicidad. Por eso en pacientes que tienen algún tipo de afección al hígado o algún tipo, por ejemplo, de cirrosis o recién han tenido algún tipo de hepatitis, está contraindicado por el alto riesgo de hepatotoxicidad. Es muy seguro a dosis terapéuticas, por lo que es el analgésico antipirético más empleado a nivel mundial. Luego tenemos el ibuprofeno, que en el Perú lo venden en la dosis de 400 miligramos. En los Estados Unidos y en Europa lo venden en la dosis de 200 miligramos. Las consideraciones y efectos secundarios del ibuprofeno es que es un derivado del ácido propiónico, que es un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa. Inhibe la adherencia y agregación de los neutrófilos. A dosis altas, disminuye la producción de citonas y la liberación de enzimas lisosomales. Es analgésico y antiinflamatorio. A su vez, funciona como un antipirético. Tiene la propiedad de ser un antiagregante plaquetario reversible, pero la parte complicada es que el ibuprofeno aumenta el riesgo de úlcera péptica y además produce nefrotoxicidad. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase anterior les expliqué sobre la nefrotoxicidad? ¿Recuerdan ustedes qué significa la nefrotoxicidad? ¿Recuerdan que era la nefrotoxicidad? Fanny Taboada, perfecto. Afecta a los nefrones del riñón. Claro, el nefrón es la unidad fundamental de los riñones. Y si
Es nefrotóxico, quiere decir que va a dañar a la unidad fundamental del riñón. Quiere decir que va a dañarte los riñones. Entonces, el uso prolongado va a aumentar el riesgo de una insuficiencia renal. Muy bien. Es dañino para los riñones, por supuesto. Y referente a ver qué entienden ustedes con qué es un antiagregante plaquetario. ¿Qué entienden ustedes con un antiagregante plaquetario? Coloquen sus ideas sin ningún tipo de restricción. Aquí estamos todos para compartir, para aprender. Bien, el antiagregante plaquetario son algunos medicamentos que por su composición química van a modificar o alterar la coagulación en la sangre, como por ejemplo la aspirina. Va a la aspirina, la warfarina, son antiagregantes plaquetarios. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Luego tenemos justamente lo que estaba mencionando, el ácido acetil salicílico, o conocido con su nombre comercial como aspirina. Recuerdan que en la clase anterior indicaba que la aspirina había obtenido el récord Guinness por ser el medicamento más recetado y más vendido en la historia. Muy bien. Entonces, este ácido acetil salicílico es un analgésico antiinflamatorio y a su vez es antipirético. Por supuesto que tiene un efecto antiagregante plaquetario prolongado. Por ello, cuando a una persona se le va a realizar una intervención quirúrgica y el paciente está anticoagulado porque toma ácido acetil salicílico, se le indica que lo debe suspender por lo menos 10 días. ¿Por qué? Porque su función antiagregante plaquetaria dura de 6 a 7 días. Entonces, por precaución, se le dice que lo suspenda por 10 días. Quiere decir que en el día 10 ya no va a haber ninguna concentración en sangre respecto al componente del ácido acetilsalicílico. Y esto se traduce en que el paciente, durante una intervención quirúrgica, no va a tener una hemorragia, no va a tener un sangrado excesivo. Muy bien, tenemos ahora el diclofenaco. Sabemos que es un analgésico antiinflamatorio y a su vez es antipirético, pero produce un riesgo de sangrado gástrico y tiene un efecto espasmolítico. Quiere decir que va a eliminar los espasmos intestinales, el diclofenaco. Luego tenemos el naproxeno sódico, que la concentración en el Perú es de 550. Este medicamento es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético, pero produce un alto riesgo de úlcera péptica, perforación o hemorragia gastrointestinal. Produce a su vez un dolor epigástrico, cefalea, náusea, vómito, diarrea, flatulencias, constipación, dispepsia, dolor abdominal, melena, hematemesis, estomatitis ulcerosa, exacerbación de colitis y de enfermedad de Crohn. Además, en sus efectos negativos o sus efectos colaterales, también se presenta el edema periférico modificado, hipertensión arterial sistémica, vértigo o síndrome de Meniere, somnolencia, tinnitus y tenesmo rectal. A ver, aquí les pregunto, ¿qué concepto creen que significa melena? A ver, muy bien.
Perfecto. Están contestando muy bien. Exacto. Es sangre en las heces. Eso se conoce como melena. Muy bien. Bien. Entonces vemos que hay medicamentos que tienen mayor cantidad de efectos adversos, como el naproxeno, el ibuprofeno. Esta clase de medicamentos produce, como lo indica acá, alto riesgo de gastritis. Quiere decir que si ustedes van a tomar ibuprofeno o naproxeno, siempre se recomienda tomar un protector gástrico, porque estos dos medicamentos producen dolor de estómago, ¿ya? Para que lo tengan presente. Tenemos ahora los medicamentos diuréticos, como por ejemplo la furosemida, que es el diurético más común. Bien, se recetan los medicamentos diuréticos en los pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión arterial, que tienen edematización, que presentan pies hinchados por retención de líquidos. Entonces se les va a recetar diurético. Tenemos algunos, no solo la furosemida, sino tenemos la clorotiazida, la clortalidona, tenemos también la hidroclorotidiasa, la indapamida, la metolazona. Todos esos medicamentos son diuréticos. Bien, ahora tenemos los medicamentos antidiarreicos, como por ejemplo un medicamento antidiarreico bastante conocido y bastante fuerte es la loperamida de 2 miligramos. Tenemos, por ejemplo, los laxantes. ¿Cuál es la función de un laxante? Su función es aumentar drásticamente el movimiento peristáltico. Al aumentar este movimiento peristáltico, se va a producir que la persona acuda más veces al baño. Recordemos que cuando hay un cólico, cuando o cuando se toman laxantes, se siente un tipo de espasmo. Ese espasmo intestinal es un aumento del movimiento peristáltico. Por eso cuando se siente ese tipo de espasmos, rápidamente la persona sabe que lo va a llamar al baño, ¿no? Hay muchos tipos de laxantes. Hay laxantes naturales, hay laxantes medicamentosos, como el politienglicol, 3350, pero también hay plantas laxantes, también hay el higo, por ejemplo, funciona como laxante, eh, que en inglés es pruna, y lo usan allá como un laxante, ¿no? Entonces, hay laxantes de origen natural también. Y, por ejemplo, tenemos aquí los antiácidos. ¿Qué es lo que hace un antiácido? Esta clase de medicamentos se le conoce como un buffer o un tampón que va a nivelar el potencial hidrogenión. Quiere decir que el estómago es un medio sumamente ácido, pero hay momentos en que esta acidez aumenta, produciendo pues que a la persona le arde el estómago, que sienta como un fuego en el estómago. No solo eso, sino también va a tener flatulencias, va a tener eruptos y va a tener dolor. Entonces, este medicamento lo que va a hacer es regular el potencial hidrogenión. Quiere decir que va a funcionar como una base que regula el potencial hidrogenión, regula la acidez. Normalmente está compuesto de hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, como la milanta, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué medicamento? Esto es un medicamento muy presente. ¿Qué medicamentos antiácidos conocen ustedes? A ver, los leo.
Sí, la milanta, el bismutol, gastroral. Claro, bismutol, perfecto. Ahora, ¿ustedes saben cuándo se debe tomar un antiácido? Estos medicamentos son un tratamiento para la acidez gástrica, ¿no? Que la persona va a sentir cuando consume algún alimento que particularmente les produzca esta clase de síntomas, porque no a todos les produce los mismos síntomas, ¿no? Y hay una gama de medicamentos que funcionan para ello. Normalmente los antiácidos se deben tomar aproximadamente 1 hora después de comer, cuando el paciente o la persona siente una acidez gástrica. Eh, los antiácidos no pueden tratar normalmente los problemas serios, ¿no? Como por ejemplo una úlcera estomacal, un cálculo biliar. No, no, no. Pero cuando el paciente siente acidez, siente un quemazón en, en el estómago, por supuesto que lo debe tomar. Ahora, es importante saber que todos estos medicamentos, especialmente los bismutos, producen melena. Todos, ¿ya? Hay personas que se asustan, hay personas que toman pues las pastillas de bismutol y después indican que están asustados porque la lengua la tienen de color negro, pero esto es normal. Ahora tenemos los medicamentos antieméticos, como por ejemplo la metoclopramida, ¿no? Esos medicamentos son fármacos utilizados para impedir o controlar la emesis, las náuseas, la cinetosis, la evacuación forzada del contenido gástrico, ¿no? Eso es lo que es un antiemético. Normalmente, como les digo, se utiliza para las náuseas. Ya si la náusea es más fuerte, ya se van a utilizar otros medicamentos que vamos a ver a continuación. También se utiliza en los casos que los pacientes presenten continuamente arcadas, normalmente después de consumir algunos alimentos. Eh, bien, también estos medicamentos, la metoclopramida, siempre se receta a los pacientes que padecen de alguna neoplasia, que están bajo tratamiento de quimioterapia, porque la quimioterapia normalmente le va a producir náuseas, vómitos, arcadas. Entonces, la metoclopramida, los pacientes oncológicos siempre la tienen que tomar. Muy bien. Eh, El más común en el Perú es la metoclopramida, pero existen otros como el nifenidol, tenemos la tribetonbesamida, el propofol, hay varios medicamentos, pero el más común es la metoclopramida de 10 miligramos. Tenemos ahora una breve clasificación de estos medicamentos antieméticos. Por ejemplo, tenemos los antihistamínicos como la difenhidramina y el dimenidrato. Tenemos las fenotiacinas como la clorpromacina. Tenemos los esteroides como la dexametasona, los anticolinérgicos como la escapolamina, también un anticolinérgico muy conocido es el Plidan, o también la espasmoantalgina. Son anticolinérgicos muy efectivos. Tenemos también las butirofenomas, como el aloperidol y la domperidona, que ya no lo están vendiendo mucho. Ahora tenemos un medicamento muy conocido por ustedes, que es el omeprazol de 20 miligramos, que son inhibidores de ácidos. Como es un medicamento muy conocido por ustedes, les voy a preguntar, ¿cuál es la manera correcta de tomar el omeprazol?
Muy bien. Normalmente es antes del desayuno, de unos 15 a 20 minutos antes del desayuno. Perfecto. Es un medicamento muy conocido, muy usado. Es un medicamento pues bastante eficaz, pero siempre y cuando se emplee para lo que está indicado, porque también posee varios efectos adversos que el uso indiscriminado, en vez de ayudar al paciente, pues le van a hacer daño, ¿no? Ese medicamento sabemos que es uno de los medicamentos que tiene más presencia en las casas de los peruanos. Es un medicamento indispensable. Hay un estudio, una encuesta que indica que solamente por detrás del paracetamol se encuentra el omeprazol. Quiere decir que es el segundo medicamento más presente en las casas de los peruanos. Sin embargo, hay muchas personas que no saben para qué sirve o la manera que se debería tomar, ¿no? Pero este omeprazol es un medicamento efectivamente muy eficaz cuando se utiliza para las dolencias que ha sido creado. Por ejemplo, se tiene que utilizar para los casos de gastritis, para los casos de gastritis aguda, gastritis crónica, porque el omeprazol pertenece a la familia de los medicamentos que son inhibidores de la bomba de protones, que son llamados de manera errónea protectores gástricos. Su verdadero nombre es un inhibidor de bomba de protones. Hay varios medicamentos que son similares al omeprazol, como por ejemplo el pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, ¿no? Toda esta gama de medicamentos actúan bloqueando la producción de ácido en el estómago. Quiere decir que la persona que está tomando este medicamento va a tener una regulación del pH estomacal. Está indicado principalmente relacionado a las enfermedades producidas por una secreción ácida gástrica, como por ejemplo la úlcera gastroduodenal. También se utiliza para la erradicación del Helicobacter pylori. También es sumamente recetado para la enfermedad del reflujo gastroesofágico, en el denominado síndrome de Zollinger-Ellison. También, obviamente, en las dispepsias funcionales. Eh, como les mencionaba hace un momento, cuando al paciente se le ha recetado ibuprofeno, naproxeno o algún otro tipo de AINE, se debe tomar como una protección gástrica. También cuando se recetan medicamentos antibióticos, como en el caso de la clindamicina, ¿no? Hay otros antibióticos que también, como la eritromicina, también producen dolor estomacal. Es por ello que se tiene que coadyuvar, se tiene que acompañar con el omeprazol de 20 miligramos, ¿no? Muy bien. Normalmente, entonces, como mencionaba, es de 15 a 20 minutos antes del desayuno, ¿sí? Pero recordemos que tiene efectos adversos. Uno de ellos es que es nefrotóxico, es hepatotóxico y daña al sistema óseo. Así que es para tenerlo en cuenta. Ahora tenemos los medicamentos expectorantes, como el medicamento Mucosolvan. Para ello tenemos que tener en cuenta qué es una tos productiva y una tos no productiva. A ver, les voy a preguntar a ustedes, ¿saben cuál es la diferencia entre una tos productiva y una tos no productiva? A ver, van escribiendo en el chat los que tengan alguna noción.
Muy bien, perfecto. Son un grupo que está muy atento y muy participativo y eso me gusta mucho. Exacto. La tos productiva es aquella tos que produce flema y la tos no productiva es la tos seca. Entonces, aquí tenemos primero el expectorante. Quiere decir que es para la tos con flema. ¿Cómo se produce esta tos con flema? Primero, la tos, como decíamos, la tos productiva es aquella tos que cuando el paciente tose produce moco, ¿no? Y la persona lo va a escupir normalmente, ¿no? Estos casos se ven pues también en los resfriados, en las gripes y lo principal es en los problemas de bronquitis asmatiforme. ¿Por qué? Porque en los alvéolos pulmonares se va a producir una secreción mucosa. Entonces, cuando el paciente respira, va a sentir tal vez una pequeña sibilancia, va a sentir una molestia y cuando tose, va a sentir que de esa zona se está produciendo flema. Esto inicia en los sacos alveolares y se le tiene que recetar el mucosolvan. Este es el nombre comercial, quiere decir el nombre, el producto costoso. Pero si ustedes lo compran como Ambroxol, va a costarles menos de la mitad. Y tenemos los antitusígenos, como por ejemplo el cefabroncol, que es el nombre comercial, pero el nombre genérico es la cefalexina de 200 miligramos. Esto se utiliza para la tos no productiva o tos seca. Sabemos pues que la tos seca refleja que las vías respiratorias están libres de moco, pero están irritadas. Existen pues existen algunos casos que comienzan con tos no productiva y terminan con tos productiva, ¿no? Por ejemplo, tenemos las causas comunes, son el asma. También va a producir tos productiva la enfermedad de reflujo gastroesofágico. También la va a producir, ¿no? El goteo también postnasal también produce algún tipo de molestia a nivel alveolar. Y por supuesto las infecciones virales. Cuando adquieres algún tipo de virus, de resfriado común, de gripe, ahora que está de manera endémica ya el COVID-19, vas a tener algunos síntomas y entre ellos vas a tener ya sea tos seca o tos con flema. Normalmente cuando una persona se resfría, comienza con la tos seca, que puede durar incluso días, puede durar hasta semanas. La tos normalmente es difícil de tratar y a veces tarda tiempo en desaparecer. Hay descrito que no en el Perú una tos le puede durar una semana, 10 días, pero hay síntomas de resfrío, de gripe, por ejemplo, en Japón, en Corea del Sur, que es por el tipo de mutación genética que tienen los virus allá, que una tos seca le puede durar 3 semanas, 4 semanas, ¿no? Pero ese tipo de tos aquí en el Perú no se presenta. Normalmente puede ser de 2 días a 5, máximo 10 días. También puede ser porque la tos seca se produce también por un irritante del medio ambiente, como por ejemplo el humo, la contaminación. Aquí en Lima es una ciudad altamente contaminada, el smog de los carros, el polvo, el moho, también el polen. Y dentro de la contaminación, pues tenemos las partículas químicas, como el dióxido de azufre o el óxido nítrico, que también van a irritar las vías respiratorias produciendo tos seca. Y hablando de tos, también tenemos la tos convulsiva, que se conoce como la tos ferina. También se le denomina pertusis, ¿no? Que ya en este caso es una afección bastante contagiosa que va a causar una tos seca,
pero intensa, con un sonido como acartonado, ¿no? Normalmente este tipo de tos ferina va acompañado de una sibilancia, pero esta tosferina puede degenerar, ¿no? Normalmente solía ser una enfermedad infantil común, pero ya hay vacunas para la tosferina y ya casi no se presenta. También se puede confundir, por ejemplo, una tos seca con un colapso pulmonar, con una fibrosis pulmonar, como este tipo de lesiones, que ya son lesiones bastante graves. La persona no puede respirar, se les va a confundir y muchas veces se les dice, no, solo tienes una tos, pero puede ser que las personas ya de la tercera edad, adultos mayores, tengan algún tipo de fibrosis pulmonar o algún tipo de colapso pulmonar. Incluso también se ven muchos casos en pacientes que han sido fumadores de cáncer de pulmón, ¿no? Es poco probable, pero hay ocasiones en que la tos seca continua puede ser señal de cáncer de pulmón. Por ejemplo, alguna persona que no se ha resfriado, no ha estado expuesta al frío, no ha estado expuesta, como les digo, a un ambiente muy contaminado y presenta una tos seca por varias semanas, sería bueno pues a acudir al médico para que le hagan otro tipo de exámenes. Porque si esta tos seca continúa, puede volverse una tos bastante dolorosa y ya el sonido es diferente. Puede ser que con el tiempo, porque recordemos que si hay tos seca, hay una irritación y esto puede degenerar a que ya se produzca una tos con sangre o algún tipo de dificultad ya para respirar, pero ya más, un poco más grave, ¿no? Ya que no es algo habitual o algo viral. Entonces, eso es referente a la tos. Ahora, tenemos los antihistamínicos, como por ejemplo la loratadina de 10 miligramos. ¿En qué casos se van a utilizar los antihistamínicos? Bien, por ejemplo, cuando la persona ha ingerido algún alimento que le ha producido algún tipo de ronchitas, algún tipo de rash. ¿Por qué se produce esto? Se produce porque el organismo va a secretar, va a producir una liberación de histamina. Esta histamina es lo que produce que nos salgan ronchitas, que nos pique el cuerpo. Entonces, si hay una excesiva liberación de histamina, se tiene que utilizar los antihistamínicos para contrarrestarlos. Ahora, también se va a producir cuando, por ejemplo, vamos al campo y los mosquitos nos pican. Nos producen unas ronchitas que pican muchísimo. Entonces, si ustedes se van al campo y les sucede esto, que tienen demasiadas picaduras, se van a la selva central y tienen muchas picaduras de mosquito y les pican las piernas, les pican los brazos y ya no pueden ni dormir de tanta picazón. Si toman loratadina antes de dormir, al día siguiente van a ver que ha disminuido notablemente. Tengamos en cuenta que la loratadina produce sueño, por lo cual tiene que tomar en las noches. Hay otros antihistamínicos como la cetiricina o la levocetiricina, incluso también la desloratadina, no producen sueño y se pueden tomar durante el día. Por ejemplo, hay un antihistamínico muy recetado por los médicos que es el claritine. El claritine es la cetiricina, pero es un nombre comercial, ¿no? Sabemos que un blister de loratadina, por ejemplo, le puede costar un solo 80, pero el blister de claritine está a 28 soles. Y es el mismo compuesto. La loratadina es el compuesto de la cetiricina, que son prácticamente lo mismo, son antihistamínicos. Les digo esto porque más adelante vamos a ver y les voy a explicar detalladamente que no hay diferencia entre un medicamento genérico y un medicamento de marca. Entonces, tenemos los antihistamínicos H1. Hay de primera generación, de segunda generación y de tercera generación.
Por ejemplo, antiguamente cuando habían cuadros de alergia, iban al seguro y de frente, clorfenamina. Era el medicamento antihistamínico elección, pero la clorfenamina produce mucho sueño. Entonces los niños que le dan clorfenamina se estaban quedando dormidos en clase, ¿no? Entonces, en primera generación tenemos a la clorfenamina, a la nifenhidramina y a la hidroxicina. De segunda generación tenemos ya los medicamentos más recetados, como la loratadina, cetiricina, ketotifeno y la rupatadina. Y de tercera generación ya tenemos pues antihistamínicos más complejos, ¿no? Como la levocetiricina y la desloratadina. Ahora tenemos a los analgésicos, como el paracetamol. Pero hace un momento hablamos que el paracetamol también tiene funciones antipiréticas. Entonces tenemos aquí el paracetamol de 500 miligramos. Recordemos que su nombre comercial es el Panadol y también su compuesto químico es el acetaminofeno. Ese medicamento, pues, como les indicaba, es el medicamento que más se va a encontrar en el hogar de los peruanos. Y como les indicaba, el segundo es el omeprazol. Este medicamento, el paracetamol, es bastante seguro, pero siempre hay que prestar atención a la dosis máxima diaria, a evitar su consumo con alcohol y también tener presente en pacientes embarazadas, ¿no? Este medicamento pertenece al grupo de analgésicos antipiréticos, como les mencionaba. Tenemos siempre que tener en cuenta las dosis de administración, porque al ser un medicamento tan común en las casas y su uso tan indiscriminado, puede ser hepatotóxico, puede llegar a dañar al hígado. Y por supuesto, si daña el hígado, los pacientes que han tenido hepatitis son más propensos a la hepatotoxicidad. Y también, si el medicamento puede dañar al hígado, los pacientes que consumen alcohol y toman paracetamol de manera continua van a ser más propensos a desarrollar tal vez cirrosis hepática, medicamentosa, ¿no? Porque la cirrosis hepática no solo va por el alcoholismo, da también cirrosis hepática medicamentosa. Muy bien, entonces, el medicamento, el paracetamol, ha sido creado para aliviar el dolor, ya que tiene un alto efecto analgésico. También reduce la fiebre, ¿no? Porque es un buen medicamento antipirético. Recordemos que el paracetamol se tiene que tomar cuando la fiebre llega hasta 39 grados. De 39 grados para adelante ya tenemos que tomar antipiréticos puros, como la antalgina, novalgina, que vamos a ver más adelante. Entonces, debido a la doble acción antipirética y analgésica, este medicamento está tratado, pues, enfermedades que cursen con fiebre y dolor, pero leve a moderada, tanto en adultos como en niños. En dolor fuerte ni en fiebre muy elevada va a ser efectivo. Normalmente la dosis que se receta en el Perú es de 500 miligramos. Los riesgos, como siempre, la hepatotoxicidad, la nefrotoxicidad. Tener mucho cuidado en el consumo del alcohol. En el caso de las mujeres gestantes, es un fármaco seguro. En el caso de dolor de cabeza, en el caso de fiebre, pueden tomar el paracetamol. La diferencia normalmente con el ibuprofeno es que el ibuprofeno es un AINE. Entonces, es un antiinflamatorio. El paracetamol no es antiinflamatorio, es analgésico y antipirético. Aquí tenemos un cuadro de clasificación. Tenemos los narcóticos, se deben usar bajo la supervisión médica. Generalmente se utilizan en pacientes hospitalizados. Y aquí tenemos medicamentos como la morfina, codeína, hidrocodona, hidromorfona, metadona, tramadol, fentanilo,
oxicodona y meperidina. Estos medicamentos son altamente adictivos. Sus efectos secundarios son, por ejemplo, que alteran la percepción de los pacientes, causan una gran dependencia medicamentosa, producen también estreñimiento. Las dosis elevadas pueden provocar somnolencia y sensación de náuseas. Su consumo excesivo puede causar depresión, puede causar ansiedad y puede causar el coma, incluso la muerte. Estos medicamentos, el fentanilo, por ejemplo, ya casi no se está recetando. No sé si ustedes han escuchado que hay una crisis muy grande en Estados Unidos, específicamente en Pensilvania, en Filadelfia, donde deben haber visto en las noticias que hay personas que están como zombies, ¿no? Que son personas adictas a las drogas. Y estas personas que parecen zombies, que se quedan en un estado catatónico, quiere decir en una sola posición durante horas, es porque consumen el fentanilo. Este medicamento es altamente adictivo y produce alucinaciones muy fuertes. Entonces, el fentanilo está causando una gran zozobra en los Estados Unidos. Luego, la oxicodona también es un medicamento que lo usan pues como droga, ¿no? Tanto el fentanilo, la oxicodona, son medicamentos altamente tóxicos y altamente adictivos. Luego tenemos los medicamentos no narcóticos, que son adecuados para el botiquín en casa, ya que se utilizan para diversos tipos de dolor. Además, son seguros siempre que se utilicen en dosis correcta. Por ejemplo, tenemos el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, la indometacina, tenemos el ketorolaco, el diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, tenemos la oxaprocina, el piroxicam, que era el medicamento también a elección, el antiinflamatorio de elección en el seguro, siempre les daban piroxicam. Hoy en día ya no se usa mucho, así como les indico que los pacientes que tenían alergia iban al seguro de frente clorfenamina. Entonces el piroxicam era el antiinflamatorio a elección en el seguro, siempre. Tenían algún tipo de dolor, alguna inflamación o habían tenido un dolor lumbar, lo primero que le dan era piroxicam. Luego, ya los otros medicamentos no son de venta, pues, normalmente en el Perú. Los efectos secundarios son que no generan dependencia, no alteran la percepción, pero pueden irritar el estómago, ¿no? Recordemos que los SINES tienen un efecto bastante causan dolor, causan molestia, causan acidez. Y el consumo excesivo, por supuesto, puede presentar úlceras pépticas, ¿no? También en el estómago o en el duodeno. Muy bien. Ahora tenemos los medicamentos antivirales. Recordemos que los medicamentos antivirales lo que van a hacer es evitar la replicación ribosómica de un virus. Tengamos en cuenta que el virus no está vivo, no es como una bacteria. La bacteria se considera un microorganismo vivo, pero el virus no está vivo, no está ni vivo ni muerto. El virus lo que hace es parasitar una célula y a tener replicación ribosómica. Se replica. O sea, ingresa un virus, ese virus se replica, ya son dos, estos dos se convierten en 4, en 8, en 16, y así, 32, 64, 128, y así, pero de manera sumamente acelerada. Entonces, el virus se replica, se replica, se replica, se replica. ¿Qué tenemos que hacer? Dar un antiviral o retroviral. ¿Qué es lo que va a hacer el retroviral? Es impedir la replicación ribosómica
del virus. Y si el virus no se replica, pues va a quedar en fase estacionaria, ¿no? Tenemos aquí vía oral, es el aciclovir de 800 miligramos, y tenemos también el aciclovir de 5 miligramos en crema. Alguna vez a ustedes les habrá pasado que en la zona superior del labio, justamente superior, han tenido algún tipo de herida, de llaga, y las abuelas decían, uy, te ha picado la araña o tienes calor en el estómago. Pero eso no es cierto, ese es un mito. Esto se debe a que el paciente presenta una gingivoestomatitis herpética. Es el virus del herpes simple el que está en el cuerpo. Recordemos también que cuando el paciente adquiere el virus del herpes simple, el virus nunca se va del cuerpo y lo vas a tener, el herpes simple, siempre. Pero solamente va a proliferar cuando el paciente se encuentre o muy estresado o muy triste en caso de depresión, o su sistema inmunológico se vea resquebrajado por alguna enfermedad o por el consumo excesivo de corticoides. En esos casos aparece la gingivoestomatitis herpética, aparece el virus del herpes zóster, pero como les digo, las personas que les salió una vez, la gingivoestomatitis herpética puede ser que de acá 5 o 10 años te vuelva a salir, pero es porque el virus permanece en tu cuerpo y se activa cuando las defensas bajan. En ese caso, que aparezca la gingivoestomatitis herpética, tiene que tomar una tableta de aciclovir de 800 miligramos una vez al día y aplicarse la crema de aciclovir al 5% cada 3 horas en la zona ulcerosa. Muy bien. Tenemos aquí algunos medicamentos retrovirales, como por ejemplo el cidofovir, que se utiliza para la retinitis por citomegalovirus. Su reacción adversa va a ser iritis, uveitis, hipotonía ocular también. Luego tenemos la ribavirina, en caso de la hepatitis C crónica, pero el efecto adverso va a ser la visión borrosa, déficit de la vitamina A también, y blefaritis. Tenemos el vancomycin, lo mismo, para retinitis por citomegalovirus. Esto va a dar un edema macular, dolor ocular, conjuntivitis, ¿no? Por ejemplo, otro bastante común es la amantadina. Se utiliza en caso de profilaxis y tratamiento de la gripe A. Normalmente produce visión borrosa. Luego, un medicamento retroviral en el caso del VIH es el atazanivir por icteria, produce ictericia ocular. Otro medicamento para el VIH es el darunavir. Produce la reacción adversa, el ojo, pues, un aumento de la vascularización, ¿no? Ojo rojo, conjuntivitis. También para el VIH es el caletra, que da trastornos de la visión. La etravirina, también para el VIH, produce visión borrosa. Para la gripe, normalmente, es el oseltamivir, produce como efecto adverso la conjuntivitis. Y la atripla también se utiliza para casos de VIH y se utiliza en casos de visión borrosa. Perdón, la reacción adversa es la visión borrosa y se utiliza para el VIH. Ahora tenemos los medicamentos antiasmáticos. Por ejemplo, tenemos el salbutamol o el Ventolin. Esto se utiliza pues por vía respiratoria. Este medicamento lo que va a producir es un alivio casi instantáneo en los pacientes que presentan sibilancia producido por
una bronquitis asmatiforme, una bronquitis aguda, una bronquitis estacionaria. Ustedes deben haber escuchado a algún familiar que en algún momento, pues cuando respira, les silba el pecho, ¿no? Tiene esta sibilancia. Y esto es producido porque en los sacos alveolares hay un aumento significativo de la cantidad de mucosidad. Y es por eso que cuando se respira hay este tipo de sibilancia, este tipo de silbido en el pecho. Entonces el salbutamol lo que hace es desinflamar casi instantáneamente estos sacos alveolares, produciendo que la mucosidad sea expectorada. La dosis, el salbutamol es de 100 dosis. Normalmente cuando un paciente tiene una crisis de bronquitis asmatiforme, son 2 puff con intervalo de 1 minuto. Y luego el paciente va a sentir un alivio, como les reitero, casi inmediato. Su presentación es salbutamol o Ventolin. Y también hay un medicamento preventivo que se conoce como Beclotide o Becloasma, que es para prevenir las crisis asmáticas. Aquí tenemos el fármaco, es el salbutamol. Se debe dar en nebulización intermitente, como les digo, con intervalo de 1 minuto. Tenemos la terbutalimina. También es bastante bueno. También se hace con aerocámara. Luego tenemos la prednisona o prednisolona de 5, 10, 20 y 50 miligramos. Este es un corticoide bastante fuerte. Se puede dar por vía oral, intramuscular o intravenoso. Cuando los pacientes tienen una crisis asmática que está durando días y ya con los puffs de las dosis del spray no les pasa, en esos casos ya tienen que recetarle la prednisona. Recordemos que este medicamento es un inmunosupresor, va a bajar las defensas drásticamente. Además, es altamente nefrotóxico. Los pacientes que toman la prednisona siempre se aquejan dolores a nivel de los riñones, dolor a nivel de los huesos. Es bastante fuerte. Esta prednisona también se da en pacientes con dermatitis de contacto. Y en el caso de pacientes que ya llegan cianóticos, quieren decir que ya llegan casi morados al centro hospitalario, se les inyecta adrenalina por vía intramuscular. Y esta adrenalina les va a producir una desinflamación instantánea de los sacos alveolares. Y al instante ya no va a tener la sibilancia. Es instantáneo. Y también, pues, en los pacientes que no llegan tan mal, no llegan cianóticos, pero llegan con una crisis bastante grave, le van a colocar oxígeno y con algún tipo, pues, de medicamento de la familia de los corticoides. Bien. Ahora tenemos los antiparasitarios. Uno de los más comunes es el metronidazol. Este es un antiparasitario antihelmíntico. Tenemos que los fármacos antiparasitarios hay de 2 tipos. Hay los antiprotozoarios, que son los amebicidas, yardiacidas, leishmaniacidas, toxoplasmicidas, tricomonicidas y tripanosomicidas. Y los antihelmínticos, como por ejemplo la ivermectina, es para los nemátodos, para los céstodos y para los tremátodos. Y también tenemos los ectoparasitarios, que no están dentro del cuerpo, como los ácaros, los ectoparasitarios, ¿no? Recordemos que durante la pandemia, al inicio, había muchas personas que tomaban la ivermectina. ¿Por qué? Porque la explicación lógica de los médicos era, este virus está entrando a parasitar las células. Entonces hay que tomar un medicamento antiparasitario para evitar la parasitación celular por el COVID-19.
y es por ello que muchas personas al inicio tomaban la famosa ivermectina, ¿no? Luego se hicieron estudios científicos y se determinó que la ivermectina no tenía, pues, un efecto para contrarrestar el SARS-CoV-2 que producía el COVID-19. Luego tenemos los medicamentos antidiabéticos, como por ejemplo la metformina, clorhidrato, ¿no? Que su presentación es de 850 miligramos. Este es un antihiperglicémico. Recordemos que para que el paciente sea sospechoso primero, de prediabetes, son cuando sus niveles de glucosa van a estar de 80 a 110. Y ya si sus niveles de glucosa están de 120 en adelante, ya se considera un paciente diabético. Ahora, es importante que el paciente se haga varios exámenes de sangre. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que tener un ayuno no mayor a 12 horas. Y si, por ejemplo, el paciente hizo un ayuno de 18 horas, por supuesto que sus niveles de glucosa se van a reducir. Entonces, su examen va a dar un falso positivo, ¿no? Va a dar un resultado falso. Y también si el paciente comió y solo hizo un ayuno de 8 horas o de 6 horas, sus niveles de glucosa van a estar elevados. También depende mucho de qué comió el día anterior. Por ejemplo, si el día anterior se fue a una fiesta y comió torta, tomó algo de licor, sus niveles de glucosa van a estar elevadísimos. Entonces, probablemente también salga un falso positivo, un resultado que no es el correcto. Entonces, lo ideal es hacerse un examen cada 2 meses. Ahora, para que también se determine el signo patognomónico de la diabetes, son las 3 P de los diabéticos. A ver si ustedes me pueden responder en el chat qué significa la 3 P de los diabéticos. A ver, los leo. Muy bien, Gerardo Sandoval. Exacto. Polidipsia, poliuria y polifagia. La poli... A ver, Yasmín, Guamaní. Perfecto. Polidipsia es sed excesiva. Poliuria es un aumento en la cantidad de orina. Y la polifagia es la ingesta, el aumento del hambre, el aumento de la ingesta de alimentos. Entonces, si vemos que un familiar tiene estas 3 P del diabético, sed excesiva, aumento en la cantidad de la orina y la ingesta de alimentos que se ve severamente aumentada, ya podemos determinar que el paciente es diabético. Ahora, también es importante, si el paciente está subido de peso, revisarle el cuello. Si el cuello se ve como si estuviera sucio, pero el paciente se ha bañado, se ha jabonado, se ha pasado esponja, y el cuello sigue pareciendo sucio, eso es por una acantosis. Quiere decir que el cuerpo da una señal que ya hay un aumento excesivo de la glucosa, de los niveles de glucosa. Entonces se produce la acantosis. También se van a producir algunas, como si fueran unas verruguitas, también es un signo patognomónico del aumento de la glucosa. Fanny Taboada indica también el aumento del perímetro abdominal, por supuesto, también. Entonces, estos signos patognomónicos, paciente con las 3 P diabéticos, vemos que si está muy subido de peso, aumento del perímetro abdominal, que tiene esas manchas como asociadas en el cuello, tiene como verruguitas en el cuello, la acantosis. Entonces, ese paciente tiene que, la acantosis también puede dar a nivel de las axilas. Bueno, si tiene la acantosis, también ya probablemente sus niveles de azúcar, sus niveles de glucosa estén bastante elevados.
Para ello, el paciente tiene que hacerse sus análisis de sangre, su perfil de glucosa, ya para descartar que tenga pues diabetes. Ahora, importante mencionar también que el paciente diabético tiene que tener un cuidado excesivo en su comida y en su medicación, porque a la larga, no a todos, pero en un gran número de pacientes diabéticos, se van a dañar las partes, las terminaciones vasculares del riñón, de los ojos y de los pies. Por eso es que da pie diabético. Por eso que los pacientes diabéticos que ya se encuentran pues en niveles muy elevados, les da insuficiencia renal. Y por eso muchos diabéticos pierden la vista. También importante mencionar que la diabetes produce gingivoestomatitis y produce también periodontitis. Yo soy odontólogo y cuando va un paciente diabético no controlado, tiene las encías hipertróficas, tiene el aliento cetónico, quiere decir que su olor es a manzana verde, y los dientes se le mueven. Además, el paciente diabético va a tener serostomía. Quiere decir que su saliva va a ser escasa y espesa. Esto va a hacer que ya no tenga el sistema de autoclisis, que es la limpieza natural de los dientes producida por la saliva. Y va a producir que produzca mucha más cantidad de placa bacteriana. Entonces va a tener muchos sarros, sus encías van a estar, aparte de muchos sarros, mucho cálculo, sus encías van a estar muy inflamadas y los dientes se le comienzan a mover. Por eso el paciente diabético también en un gran número, no digo en todos, pero en un gran número pierden los dientes. Entonces, importante, si el paciente ya ha sido diagnosticado con diabetes, importante una dieta rigurosa, importante también que tome su medicación. Bien, tenemos entonces ahora los antihipertensivos, como el captopril. ¿Recuerdan ustedes que hablamos la vía de administración del captopril? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál era la vía de administración del captopril? Lo hablamos la clase pasada. Muy bien, es vía sublingual. ¿Conocen ustedes algunos otros medicamentos hipertensivos? A ver, por favor, colóquenlos en el chat. A ver, muy bien. A ver, los leo. Losartán, enalapril, iversaptán. No, alprazolam no. Losartán, no, atorvastatina tampoco. El enalapril sí. Losartán, captopril, muy bien. Y la vía del captopril es sublingual. Muy bien. La hipertensión arterial es muy común hoy en día, pero también a la hipertensión arterial se le conoce como el asensino silencioso. Va dañando los órganos de a pocos. Por eso hay que tomar la medicación. Muy importante. Tomar su medicación, comer sano, comer bajo de sal y muy importante la medicación y el ejercicio físico. Bueno, aquí justamente lo que les pregunté, ¿no? Enalapril, amlodipino, captopril, altenolol, nifedipino, todos ellos, ¿no? Bueno, luego tenemos los medicamentos hormonales, como el levonorgestrel, mayormente en las pacientes pues que ya están, esos son anticonceptivos hormonales, ¿no? Luego tenemos los anticonvulsivos, como la pregabalina de 25.
en pacientes, pues, que tienen epilepsia, por ejemplo, ¿no? También la pregabalina se va a prescribir en pacientes que tienen dolores crónicos muy fuertes. Luego tenemos las vitaminas, son importantes que se tomen las vitaminas, y la que más se recomienda es la vitamina B12. También se recomienda mucho el magnesio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las vitaminas hidrosolubles. Son aquellas que se disuelven en agua, se desplazan libremente por el organismo y generalmente el exceso se va a eliminar por los riñones. El organismo necesita vitaminas hidrosolubles en dosis pequeñas y frecuentes. Estas vitaminas tienen menos probabilidades de alcanzar niveles tóxicos, en menor cantidad que las vitaminas liposolubles que se disuelven en grasa. Tenemos tipos de vitaminas, como por ejemplo las vitaminas B1, B2 y B3, que nutren el sistema nervioso. La vitamina B5 colabora en la producción de hormonas. La vitamina C es un potente antioxidante. La vitamina B9 y B12 para la fertilidad, el embarazo, el desarrollo del feto y previene la anemia. La B7 es para la salud del sistema ectodérmico, piel, uñas y cabello. La vitamina B6 va a mejorar la circulación. Tenemos ahora las vitaminas liposolubles. Estas se almacenan en las células del cuerpo y no salen con tanta facilidad como las hidrosolubles. No necesitan consumirse tan a menudo como las medicinas hidrosolubles, que se necesitan en cantidades adecuadas. En el caso, si se consume demasiada cantidad de vitamina liposoluble, podría volverse tóxica porque no se elimina con facilidad. El organismo es especialmente sensible al exceso de vitamina A de fuentes animales como el retinol y demasiada vitamina D. Una alimentación equilibrada suele proporcionar suficientes vitaminas liposolubles. Tenemos ahora aquí la vitamina A interviene en la reparación de heridas, en la visión, protección frente a infecciones, en el crecimiento óseo también. La vitamina K regula la coagulación sanguínea. La vitamina E es un antioxidante. A su vez, previene el cáncer y el envejecimiento prematuro de los órganos. La vitamina D regula la utilización de calcio y fósforo en el desarrollo de huesos y dientes. Muy bien. Entonces, para recapitular, tenemos la clasificación de los medicamentos. Tenemos una gama amplia de medicamentos. Lo que les expliqué, el medicamento que siempre recomiendo que tengan en casa y el que es más común en el Perú es el Panadol, paracetamol o acetaminofeno. Y también el omeprazol. Ahora, la diferencia entre el omeprazol y la ranitidina es que la ranitidina tiene una propiedad de cicatrizador de úlcera. Entonces, en pacientes que tienen úlceras gástricas, úlceras pépticas, le van a recetar ranitidina. A ver, lo que hemos visto en clase respecto al protector gástrico, que es el inhibidor de la bomba de protones, como el omeprazol, ¿cuáles otros conocen ustedes? A ver si lo pueden anotar en el chat. A ver, los voy leyendo. Lansoprazol, muy bien. Esomeprazol, Sucravet, ok, ponen también el lansoprazol, pantoprazol, el esomeprazol también iría ahí, ¿no es cierto? Perfecto. Y recuerdan ustedes los que hemos hablado en clase, los antihistamínicos.
¿cuáles son los que ustedes conocen? Muy bien, perfecto. ¿Y cuál es el medicamento antiagregante plaquetario que hablamos que era de un uso muy común? Perfecto, está respondiendo muy bien. ¿Cuál sería el antiagregante plaquetario? Perfecto, muy bien. Y a ver, ¿cuál es el efecto secundario más común de los AINES? Muy bien, muy bien. Claro que sí. Los AINES es gastrolesivo, gastritis crónica, gastritis aguda. ¿Y cuál sería la forma de tomar este medicamento si en caso queremos proteger el estómago? O sea, si vamos a tenemos un problema de salud, una lesión y tenemos que tomar los AINES. ¿Qué medicamento tenemos que tomar para evitar estas lesiones gástricas? ¿Y en qué momento del día se toma? Muy bien, en ayunas se toma el omeprazol. Y si el paciente está tomando, por ejemplo, ibuprofeno porque tiene una lesión, ha jugado fútbol, se ha doblado el tobillo, está tomando para el dolor, ¿no? Para desinflamar la zona. Pero este medicamento le produce acidez, eruptos, flatulencias. ¿Qué tendría? Le está produciendo acidez. ¿Qué tendría que tomar? Muy bien, un antiácido. ¿Y cuáles son los que ustedes conocen? ¿Cuáles son los antiácidos que ustedes conocen? Muy bien, perfecto. El acitip también, el mutol ya sea en jarabe, en pastilla masticable, la milanta también hay en jarabe, en pastilla masticable. El hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio, que es la milanta, ¿no? El peptogastrin también, sí, efectivamente. Hay una gama de medicamentos. Y este medicamento, ¿cuál es su característica? ¿Qué va a producir en el paciente? ¿Qué va a producir este bismutol, por ejemplo, en el paciente? ¿Cómo va a estar su lengua? ¿Cómo va a estar su deposición? Claro, en este caso es una deposición oscura, pero no es melena, no es melena. La melena es cuando hay sangrado en la zona estomacal y el color negro es por la sangre. En el caso de que un medicamento tenga una interacción y la deposición sea oscura, es diferente. Hay que diferenciar entre melena y deposición oscura. Claro, muy bien, muy bien. Entonces, eso quería mencionarles, ¿no? Y siempre va a teñir la lengua, ¿no? Y hay muchos pacientes que se asustan, dicen, doctor, tengo mi lengua marrón, tengo mi lengua negra, ¿qué ha pasado? Pero es normal, es normal. Perfecto. Sí, efectivamente las deposiciones se vuelven oscuras. Pero esta clase de medicamentos son muy buenos, pues porque
En los casos de acidez, de dolor, van a ayudar mucho a sentir un alivio inmediato, porque va a regular, como les indico, el potencial hidrogenión. Y al regular el potencial hidrogenión, se va a sentir un alivio, ¿no? El estómago ya no va a estar tan ácido, se va a tratar de disminuir, de volver un poquito más alcalino. Por ejemplo, esa alcalinidad también la da la sal de Andrew, que es, produce una alcalinidad que contrasta rápidamente a la acidez del estómago. Entonces se siente un alivio, ¿no? Normalmente eso es lo que sucede. Muy bien, alumnos, han estado muy atentos. Me ha gustado mucho, pues, su participación, sumamente activos, responden muy rápido, y no solo responden muy rápido, sino que responden muy bien. Me gusta la noción que tiene. Me gusta, pues, las respuestas que brindan, y yo les he hecho ahora algunas preguntas en el tramo final y han respondido muy bien, y eso me gusta mucho, ¿no? Son un grupo muy atento. Entonces, ahora le doy pase a la coordinadora y conmigo será hasta la siguiente clase. ¿Sí? Muchas Le gracias, dejo a doctor. la coordinadora y Gracias, me gracias. despido. Muchas gracias. Hasta luego.